Muy bien, chicos, hola. Vamos a ver. Esto es, esto es por emergencia. Vamos a tener que empezar con la práctica 9. Todas las prácticas relacionadas con instalaciones eléctricas las vamos a continuar regresando, ¿no? Esperemos esto sea rápido. Eh, y yo creo que vamos a tratar de reducir las otras prácticas, ¿no? En este caso, bueno, como en el laboratorio de por sí no tenemos motores trifásicos, ya lo hablé con el profesor Jorge, vamos a hacer las simulaciones, ¿sí? En lo que son la práctica 9, 10 y 11. Para la evaluación de este segundo parcial, se les va a evaluar con la práctica 4, 5 y 9, que es esta que voy a ponerles a continuación. Entonces, este es circuitos derivados de fuerza. ¿Ok? Aquí para esto vamos a hacer van a hacer mediciones de corrientes nada más, y para hacer el cálculo sobre todo de el tipo de calibre que debe de llevar una carga para cierta instalación, ¿sí? Dice objetivos particulares, el alumno aprende a realizar instalación eléctrica basada en circuitos derivados mayores a 30 amperes. Entonces existen fórmulas que nosotros podemos utilizar para poder calcular. Aquí vienen todo lo que son los datos. Ahora, el cálculo del cable va a depender del tipo de carga que se esté manejando. Por ejemplo, en esta página que viene una tabla donde viene lo que es este tipo de, ¿cómo se llama? De estándar, ¿sí? El estándar AWG, donde el número nos indica cuál es el grosor, el diámetro del mismo alambre o cable, ¿sí? En este caso menciona que el 11 es de 2.3 milímetros de diámetro. Mientras sea más grande el número, más delgadito va a ser nuestro cable. Si hablamos del cable número 10, número 8, y así sucesivamente, hasta llegar a los números 0, doble 0, etcétera. Todos esos pertenecen a otra práctica que igual se realizará cuando regresen al laboratorio. Pero ahorita, para tener una referencia, este es el tipo de normas, ¿no?, que se establecen para los diámetros de cable. Y algo importante que menciona es la resistividad del alambre. Recuerden que como es cobre va a tener cierta resistividad, ¿no? Obviamente si tenemos un alambre que es más grueso, como va a haber más material de cobre, pues la resistividad va a ser mucho menor, y la corriente que pueda circular a través de él pues también lo va a hacer, ¿no? Aquí dice que son 12 amperes para un tipo 11, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando el cable se vuelve más delgadito, ¿sí? Cuando es por ejemplo un calibre 30, la corriente máxima que puede soportar pues es en el orden de miliamperes, ¿no? Apenas como 0.2 amperes, ¿sí? Y la resistividad se vuelve muy grande. Entonces, cuando uno utiliza un cable que es más delgado para la carga que se solicita, pues ocurren dos cosas. La primera, que por la resistividad, va a empezar a generar una mayor temperatura sobre los cables, ¿sí? Ese puede ser un efecto. Y el otro efecto es que la corriente que se esté consumiendo es demasiado alta, que rebase estos límites y por tanto el cable se rompa. Entonces, van a leer la teoría de esta práctica, ¿sí?
van a tomar en cuenta lo que son los elementos de fuerza, cómo se deben de establecer, ¿no?, este tipo de circuitos, cuál es el amperaje, por ejemplo, de los fusibles, de los interruptores termomagnéticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí viene el alimentador, ¿no?, para un conductor que para un grupo de motores, ¿no? Y aquí viene cómo se debe de calcular la corriente para, bueno, según el tipo de cable, ¿no? Porque sabemos que los motores, o no sé si ya lo vieron en clase, cuando recién se energizan, existe una corriente que se llama corriente de arranque. Entonces esta corriente al principio forma un sobreimpulso muy alto de corriente, y conforme comienza a girar el motor y se estabiliza, la corriente se vuelve constante y más pequeña. Entonces por eso ponen este factor de 1.25 para calcular ese sobreimpulso, que puede ser del 25% más alto que la corriente nominal. Muy bien. De hecho aquí lo menciona, ¿no? Circuitos derivados, los conductores alimentan cada motor de la instalación y van desde el alimentador a cada motor. Se calculan para una sobrecarga del 25%. Básicamente, cuando hablamos de una instalación eléctrica de alta potencia, o donde va a haber máquinas que consuman mucha corriente y con efectos inductivos, no necesariamente tienen que ser aquí motores, ¿no? Vamos a suponer equipos de imagenología, como el PET, resonancia magnética, rayos X, sobre todo resonancia magnética, ¿sí? Ya que por la cantidad de bobinas que tiene para el control de sus imanes, va a haber muchos sobreimpulsos, ¿no? Aunque ya vengan descritos sobre el equipo cuál es la corriente nominal, se debe de calcular siempre los conductores de mayor calibre, ¿sí? Igual se puede ir a aplicar este tipo de regla. Bien. Vienen los diagramas. Esta es para un circuito derivado de un motor monofásico, ¿sí? Viene una estación de motores, el arrancador y el motor, ¿sí? Este otro es para es el diagrama eléctrico, pero no, esperen, es el mismo, solo que aquí viene dibujado el motor y acá está lo que es el diagrama, ¿sí? Vienen los fusibles, las tres fases, y aquí viene una pequeña estación de botones, ¿sí? Estos que parecen capacitores, pues en sí se les llama enclaves, ¿sí? Estos que parecen push button son pues sí, este es botonera, pero no es push button. Aquí es botón normalmente cerrado, y acá digo normalmente abierto, y aquí normalmente cerrado. Estas partes que están aquí, que parecen ganchitos, son protecciones térmicas, ¿sí? Cuando una protección térmica, en este caso, se activa, por sea cual sea el motivo, se va a abrir la alimentación de la etapa de control, ¿sí? Podemos, a ver, déjenme ver si encuentro el ejemplo. Vean, esta línea de aquí, esta donde dice L2, viene a través de este interruptor que aparece normalmente cerrado, ¿sí? Este es un contacto normalmente cerrado. Recuerden, los que parecen capacitores son contactos. Entonces circula la corriente y viene y alimenta al circuito de control. Ahora, si estas protecciones se llegan a habilitar, se abre este contacto, por lo que se desenergiza todo, ¿no? Y es la etapa de protección. Vamos a ver. Finalmente, entre la práctica pedía
un centro de carga, los interruptores termomagnéticos, los fusibles, el cable, etcétera. Y un motor trifásico, ¿no? Que es lo que pues no tenemos. Podría haberse hecho la prueba con la bomba de agua, pero igual no hay mucha diferencia. Entonces vamos a continuar. Van a investigar esto, ¿no? Cálculo de conductores eléctricos y dispositivos, datos de la placa proporcionado del motor, etcétera. Estos los pueden estos datos de placa los pueden descargar, ¿no? de internet. Existen ya muchas placas para motores. Por lo general son las mismas condiciones y todos los datos son proporcionales a la potencia del motor, ¿sí? Entonces buscan una que otra placa de ejemplo y la pegan, ¿no? De motores trifásicos. Ahora vamos a la parte de la práctica, que dice medición de la corriente y caída de tensión durante el arranque de un motor eléctrico, ¿sí? Entonces aquí, para que lo puedan comprobar, armarían en clase lo que es este circuito, ¿sí? Donde vienen las cuchillas trifásicas, 3 interruptores termomagnéticos y en serie medir con un amperímetro, ¿no? Y el motor trifásico, al igual que el voltaje, ¿no? Vamos a medir esto en cuanto se suba la cuchilla, porque recuerden, si hay un alto consumo inicial, pues el voltaje por ende va a bajar en ese punto, en ese instante. Entonces pide hacer esas mediciones. Aquí dice corriente de arranque del motor, eso es en el instante cero. En cuanto ustedes suben las cuchillas va a marcar una corriente alta y esa es la que se va a anotar. Abajo dice corriente de trabajo en el vacío del motor, ¿sí? Esta corriente de trabajo es cuando ya está funcionando el motor. En el caso que dice en vacío del motor significa que no está conectado a nada. No está conectado ni a una banda transportadora, ni a un sistema de engranes, a una transmisión, etcétera. Simplemente el motor está corriendo libremente. Eso significa corriente de trabajo en el vacío. Y por último, caída de tensión durante el arranque, ¿sí? Entonces para esto se van a tener que apoyar de descargar un programa, bueno, para los que ya lo conocen, programa que se llama Multisim, ¿sí? Multisim lo pueden encontrar en la página de National Instruments. Simplemente ponen Multisim y los va a llevar a ni.com. Pueden bajar el programa que es de prueba, lo cual yo recomiendo para que no pierdan mucho tiempo buscando ya los programas en otros links. Lo pueden bajar directamente de la página y no hay ningún problema. Al principio pues les va a dar únicamente unos días de muestra, unos días gratis. Si ustedes lo requieren, bueno, ya después les puedo pasar el crack para activarlo. Y ¿cómo se llama? Y pues ya poderlo tener de manera permanente, ¿no? Entonces lo descargan y todo. Yo ya instalé el mío, pero yo tengo la versión 14. Igual funciona la versión que ustedes tengan. ¿Ok? Una vez que abren el programa les va a dar esta ventana, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos seleccionar nuestros elementos, ¿no? Es para poder simular circuitos electrónicos, eléctricos. Igual es muy interactivo. Es muy parecido a Proteus, ¿sí? Simplemente que Multisim nos permite trabajar más que nada con la simbología adecuada y también con parámetros más a fondo que en Proteus no podríamos tener a simple vista, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí donde dice electromecánico, ¿sí? Y se abre el menú, ¿no? Entonces que menciona todos los elementos, ¿no?
tenemos las máquinas, por ejemplo, y vienen motores de corriente directa, motores de inducción, motores a pasos y motores síncronos, ¿sí? Ya después en clase van a ver qué diferencia existe entre cada uno de esos motores, ¿no? Vamos a elegir un motor que es trifásico ver cuál sería el adecuado. Ese no. A ver, vamos a usar este. A ver si nos sirve. Le damos OK. ¿Sí? Es que hay otro, pero no estoy seguro. Ok, no, este es motor síncrono. No, este no lo vamos a usar. Y vamos a utilizar ¿qué otra cosa venía? Los interruptores termomagnéticos y unos fusibles, ¿no? Ok. Entonces vamos a aquí switches y vamos a buscar la botonera. Ay, de veras, pero ¿dónde es la cuchilla? Ok, no es ninguno de estos. Creo que eran de los primeros. Aquí está, podemos usar este. Ok, fusibles. Estas son las protecciones térmicas, ¿sí? Vean, aquí está lo que son las protecciones térmicas y aquí su contacto normalmente cerrado, ¿sí? Esas son protecciones térmicas. Vamos a usar este. Vamos a tenerlo ahí. El interruptor. ¿Y qué más nos haría falta? Los termomagnéticos, pero no los veo. Bueno, únicamente con esos que puse. Déjenme ver si hay más. Bueno, aquí vienen lo que son los fusibles. Bueno, aquí vamos a poner los fusibles también. Lo que no encuentro son los interruptores termomagnéticos, que seguramente sí están,
solo hay que buscarlos. Pero bueno, lo voy a armar únicamente con estos. Y ustedes se encargan de encontrar los otros, ¿va? Ahora, algo importante son las fuentes, ¿sí? De fuentes, pues vamos a poner aquí una fuente de corriente alterna, ¿sí? Veamos dónde está. Aquí está. Ya sea en delta o estrella, voy a poner una fuente con salida delta, ¿sí? Para poder echar a andar este motor. Entonces lo cierro y vamos a hacer la conexión. Aquí tenemos nuestra fuente, son 120, 60 Hz, ¿no? Damos doble clic, por ejemplo, al motor y vienen pues sus condiciones. Yo creo que lo podemos dejar así. 28 ohms, está bien. Vamos a darle OK. Y vamos a colocar estos. Primero el interruptor. Normalmente los interruptores van antes que los fusibles. Esto es porque en caso de que se lleguen a dañar un fusible, alguien lo pueda reemplazar sin correr el riesgo de que pueda tener un choque eléctrico con la fuente directamente. Vamos a copiar 3 veces. Ahí está. Entonces 1, 2, 3. Ok, y vamos a conectar directamente. Ok, después de ahí bueno, estas todavía no eran necesarias, simplemente con el motor y nuestro multímetro. Nosotros podemos buscar un multímetro aquí, ¿sí? Para ver cómo era la conexión, que están en esta paleta, ¿no? Vamos a elegir el que dice multímetro, le damos doble clic y nos va a preguntar qué queremos medir. Le ponemos que sea la corriente del tipo alterna, ¿no? Si queremos ver algunos detalles extra como la calibración del multímetro, etcétera, ¿no? Entonces lo dejamos como está, cerramos y vamos a conectar. ¿Sí? Recuerden que un amperímetro tiene que ir en serie, ¿no? Nosotros en clase lo estaríamos haciendo con un amperímetro de gancho. Muy bien, ya habíamos visto las características del motor. Entonces, pues vamos a correrlo. Y le damos doble clic al multímetro. Ok, ahora mismo nos está diciendo que hay 0 amperes. Aquí ustedes pueden programar las teclas con bueno, el accionamiento de un elemento con alguna tecla. Aquí olvidé hacerle el cambio, pero dice que es el espaciador, ¿no? Vamos a cerrarlo. Ahora, si se dieron cuenta, ¿qué fue lo que sucedió? Voy a desenergizar y vean, tuvimos una corriente inicial y una corriente final, ¿sí? Ahorita estamos en 0 amperes. Entonces cuando subimos la cuchilla,
llegó hasta 4 amperes, ¿sí? Y de ahí fue bajando. Si queremos volver a ver el funcionamiento desde cero, porque ya había cierta corriente guardada, vamos a darle stop, vamos a abrir el interruptor y a darle run. Okay. Otra vez por si acaso, y vamos a subir otra vez la cuchilla y vean, 70 amperes, ¿no? 42, 41, 12, 3, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta, 70 amperes pues es una corriente bastante alta, ¿no? Y eso es en el instante. Pero si hacemos la simulación, suponiendo que empieza en 0, desenergizo, y vuelvo a energizar, ¿no? Otra vez 71 amperes, etcétera. Ok, ¿qué sucedió aquí? De tanto estar jugando con el interruptor, se abrieron mis fusibles, ¿sí? Precisamente porque si eran 70 amperes, bajo cierto instante todavía habría funcionado, pero después de muchas veces los fusibles pues se van a romper, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto, voy a abrirlo, ok, le volvemos a dar run y voy a subirlo de nuevo. Entonces solo lo hice una vez, bueno, ya fue suficiente, ¿no? Vamos a cambiar las características de estos fusibles. Le dan doble clic y en valor, ¿dónde era? Creo que no se puede cambiar directamente de aquí. Ok, mejor voy a reemplazarlo. Vamos a poner el de 50. Ok, aquí igual. Le dan doble clic y abajo le ponen en reemplazar. Y le ponen el de 50 amperes. Acá igual. Le damos reemplazar y le ponemos el de 50. Ok. Entonces vamos a abrir el interruptor, vamos a correrlo y vamos a ver qué sucede si yo subo la cuchilla, ¿sí? Al menos los de 50 amperes ya soportaron más, ¿no? Y vean, ya llegamos a 3.4. Ahora, ¿por qué es que al principio se eleva hasta 70 amperes? Eso depende mucho de las condiciones de este motor, ¿sí? Esas son las características, ¿no?, que tiene aquí internas. Estas características las podemos obtener también de una tabla de valores, ¿sí? Como la que la placa, ¿no?, que viene pegada en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir modificando esos valores para que nuestro motor simulado no sea tan exagerado. Por ejemplo, una inductancia 1.4 milihenries, resistencia del estator pues está pues un poco pequeña, vamos a darle que es de 2 ohms, y la resistencia del rotor que sea de 1.5. ok, se va a mover súper lento mi motor, pero quizá haya hecho cambios en la corriente. Vamos a simularlo. Otra vez va a iniciar lo que es en 0 amperes. Vamos a subirlo y vean, ahora empezó en 18 amperes, ¿no? Entonces les digo, estaban muy exageradas las condiciones iniciales del motor. En otra práctica que es en partes y conocimiento del motor,
vamos a ver cuáles son las inductancias promedio, las resistencias promedio del embobinado, etcétera. Y bueno, esto pues sería todo por mi parte. Tendrían que entregar esta simulación como parte de la metodología, la experimentación y lo que ustedes van a hacer. Yo aquí, porque lo hice a puro ojo, ¿no? Lo que tienen que hacer es aplicar las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas que tienen para poder saber de qué cálculo van a ser los fusibles según las características del motor. Y por ejemplo, en este tipo de instalación, en esta simulación, ¿cuál sería el cable y cuál sería la medida, ¿no? de cable que utilizaríamos para este tipo de instalación? Eso lo tendrían que anexar a su reporte, ¿sí? Recuerden también responder lo que es el cuestionario. Muy bien, entonces eso sería todo, chicos. Tengan un buen día y den like y suscríbanse.